TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. En Chile hay evasión y elusión de impuestos y el IVA se le cobra a todos por igual y eso no debiera ser. Nosotros apostamos por un IVA diferenciado, de manera que el que tiene menos pague menos y el que tiene más pague más, obviamente. Por ejemplo, el royalty también, que debiera ser un valor real, no el valor que hoy día pagan las mineras, que es como para la risa esa cuestión. Así que hay varios temas que podrían ir en la reforma tributaria que irían en beneficio del Estado de Chile y de manera que puedan servir para financiar todos los derechos sociales, que es muy importante. Así que en esa estamos trabajando duramente en diferentes normas. Hay dos tipos de presentación de normas. Uno, que es las normas que presentan ustedes a través de la iniciativa popular, y la suben a la plataforma y nosotros tenemos la obligación de deliberarla y votarla. Y esas iniciativas populares de norma se inscriben con 15.000 firmas y el plazo para presentarlas es hasta el 20 de enero. Y para solicitar las firmas es hasta el 1 de febrero, ¿ya? Y nosotros como constituyentes, a través de todo lo que hemos recogido desde las semanas territoriales, de las audiencias que hemos tenido, somos de la misma Comisión de Medio Ambiente, tuvimos 1.703 solicitudes, no vamos a poder atenderlas todas, pero bueno, ahí estamos. Y modelo económico, así es, y bienes comunes. Y también a través de la audiencia por la ley del lobby, de la información que nos llega a nuestros correos, etcétera. Y además que de las vivencias que nosotros también llevamos desde los territorios, porque por lo menos yo soy una dirigente social, en la Comisión de Medio Ambiente prácticamente todos venimos de movimientos sociales, ambientales, nos conocíamos inclusive de antes, muchos de nosotros. Entonces estamos haciendo un trabajo rete arduo, pero muy lindo. Y yo en eso les quiero dar las gracias porque están acá en representación de todos los sanvicentanos que estamos, presentarles que nosotros somos acá de San Vicente. Yo no sé si ustedes conocían acá, sí, tú habías estado. En nuestro distrito, pues, de hecho, bueno, campaña acá. Acá estamos entonces los sanvicentanos con nuestras inquietudes, porque también aquí es bueno centrarnos un poco en este nuevo Chile, en la cual los paradigmas han cambiado y sin duda ya nunca más van a poder haber decisiones sin considerar lo que pensamos los ciudadanos. Y en eso nosotros pensamos que sería muy bueno hoy día conversar, que las personas hicieran preguntas, ordenar un poco, digamos, nuestras inquietudes. Y tal vez ahí nos vayan contando muchos entretelones que también nosotros vemos desde la prensa, donde tú bien dices, vemos solamente una parte y nos interesa saber qué pasa de verdad. Entonces, eso es un poco. Bueno, Gloria, a mí me gustaría enfatizar un poco que tú eras presidenta de FENAPRU, de la Federación Nacional de Aguas Potables Rurales. Y, digamos, esa ha sido tu fortaleza dentro de la convención, ¿ya? Y veíamos en Nicolás también que en tu enfoque constituyente incluías educación, salud, el tema de medio ambiente. Entonces, son partes de los temas que a nosotros nos gustaría conversar y compartir contigo. Esta pregunta es específicamente el Nico. Yo he escuchado mucho de que desde, por ejemplo, el Frente Amplio está la tesis desde... tú que eres compañero de pacto del Frente Amplio, está la tesis del sistema bicameral. Le quería preguntar si eso efectivamente es así y cuál es la visión que tienen desde Chile Digno. Mira, antes de eso se había dicho que el Frente Amplio iba a presentar un sistema que era bicameral, pero ayer se presentó una propuesta del Frente Amplio que
junto con el Partido Comunista incluso. A ver, a Pro Dignidad está el Partido Comunista, la Federación Regionalista de Obras Social y el Frente Amplio, ¿ya? Y tenemos visiones bien distintas, pero al final estuvimos de acuerdo en una cosa, que es sacar las dos cámaras y dejar solamente una cámara. Y en el caso, por ejemplo, del Frente Amplio y la Federación Regionalista, lo que queremos hacer es que las regiones tengan, el Senado pase a formar parte de una cámara pequeña que sea deliberante y tome decisiones en cada una de las regiones, ¿ya? El Partido Comunista entiendo que no apoya esa idea por ahora, pero está dentro de la deliberación también. Y ojo, las normas que nosotros presentamos después se pueden modificar vía indicaciones en el Pleno. ¿Ya? Entonces, todavía lo que uno presenta no está escrito en piedra. Igual se le pueden hacer modificaciones en el tiempo. Mi nombre es Mauricio Verón. A ver, tú hiciste un alcance que pasó medio piola, digamos, al principio, y es que la Constitución tiene dos partes, digamos. A mi juicio, esta es mi opinión, ¿no? La fundamental es cómo organizamos el país. O sea, en el fondo, cómo se reparte el poder. En la práctica eso, ¿no? Y otro capítulo que se le ha ido agregando, al cual se le ha puesto más énfasis, que tiene que ver con los derechos, ¿no? Y ahí hay un listado largo de derechos, que hay unos que están, otros que han ido apareciendo, vinculados al tema de los derechos humanos, primera, segunda, tercera, cuarta, no sé cuántas generaciones. Pero lo fundamental para nosotros, como parte de nuestra historia, sigue siendo cómo se reparte el poder. Lo que tiene el gran problema en Chile es que ha tenido instituciones que son que no son inclusivas, que son excluyentes, en las cuales solo la élite económica primero, y hoy día hay una élite económica y política, ¿no? Se ha ido acapronando, perdón el término, ¿no? Pero entonces, la pregunta es la siguiente, la pregunta es, así a lo mejor como una cosa grande, ¿no? Casi como un boceto. ¿Cuáles serían hoy día las ideas que se están debatiendo al interior de la Asamblea Constituyente de cómo se va a repartir el poder? Y dentro de eso, ¿cuáles se ven como las instancias para que nosotros, ¿no? Para que el pueblo, los ciudadanos, la gente, importa cómo lo llaman, para mí el pueblo, ¿no? Cómo nosotros podemos tener una mayor participación, pero fundamentalmente ejercer un mayor control. Toda vez que, y termino con esto, ¿no es cierto?, que lo que ha ocasionado en estos años ha sido la formación de partidos políticos que actúan como verdaderos carteles, igual que los carteles de Sinaloa, no sé, de Cali, todos esos carteles, ¿no? ¿Verdad? Donde están, digamos, controlan el poder, y paulatinamente nosotros nos ha ido quedando que nosotros cada 4 años, o bajo distintos periodos, vamos y sufragamos, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cuál es el mapeo que hay hoy día de cómo se va a repartir el poder hacia grandes rasgos, y fundamentalmente cuáles son las alternativas de participación para el pueblo? Ya, primero que todo hay que señalar de que a ver, hay cosas que son transversales a todo el texto constitucional y ideas que están dentro del contenido de la misma, pero no siempre están expresadas. O sea, esta constitución actual es una constitución neoliberal, ¿cierto? Es capitalista, pero en ningún lado dice expresamente que es neoliberal y capitalista. Pero todo el mundo, cuando reza el Padre Nuestro, sabe uno que es una oración cristiana, aunque no diga de qué religión es, ¿cierto? Entonces, está ahí incluido dentro de eso. Vamos a avanzar de una democracia representativa a una democracia participativa. Incluso, en algunas instancias, una democracia directa o deliberante en otros espacios donde se toman también decisiones políticas. Y lo que usted señalaba con respecto a los partidos políticos es muy cierto. Tenemos que desmonopolizar los espacios del poder donde se toman decisiones políticas, que hasta el día de hoy están restringidas a los partidos políticos. Ya las decisiones de las agrupaciones intermedias deberían ser jurídicamente vinculantes dentro de la deliberación y de la decisión política. Las decisiones de la Junta de Vecinos, las decisiones de los sindicatos, las decisiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para eso hay que avanzar en sacar el excesivo presidencialismo y sacar las facultades exclusivas que tiene el presidente de la República en materia de iniciativa de ley, porque son generalmente de plata. Tributario, sueldo mínimo, Montepío, pensiones, todas esas cosas, artículo 63 de la Constitución actual, son de materia exclusiva del presidente de la República, solamente él las puede iniciar a través de un mensaje presidencial y no se puede a través de moción parlamentaria. Por otro lado, ¿cómo avanzamos en participación directa y representativa? Debería existir en el nuevo sistema de la nueva Constitución el modelo de iniciativa popular de norma. Iniciativa popular de norma legal en el Congreso, porque nosotros ahora en la Convención tenemos la posibilidad de iniciar iniciativa de norma constitucional directamente en la página de la Constitución con 15.000 firmas.
¿cierto? Con 15.000 firmas ustedes pueden tomarla y si no llegan a las 15.000 firmas, habemos varios constituyentes que estamos viendo cuáles reúnen una buena cantidad para que con 8 constituyentes se pueden tomar esa iniciativa e ingresarlas directamente para que se voten al Pleno, ¿ya? Lo otro que también es importante es descentralizar el poder y darle más autonomía a las regiones. Yo no creo que en este momento, por ejemplo, vamos a poder volver al federalismo, que es una idea que a mí histórica y románticamente hablando me gusta mucho, pero creo que, por ejemplo, el modelo español del Estado regionalista autonómico, donde se le da cierta autonomía en un resguardo y en un esquema constitucional a las regiones, sobre todo por geográficamente hablando en Chile, podría dar eventualmente un resultado. No me refiero a la gente de España que se quiere separar de España y ser independiente, sino me refiero a los modelos que actualmente existen de regionalismo autonómico. Y por otro lado, es muy importante que esta descentralización del poder vaya acompañada también de la posibilidad económica de poder desarrollar políticas sociales para todos. Porque si lo ponemos en el papel, pero no tiene ejecución a través de un artículo transitorio, que dé, por ejemplo, una ley de presupuesto que sea de carácter regional, sacar, por ejemplo, el delegado presidencial que hoy día no debería existir porque tenemos un gobernador, que debería tener la cartera también el gobernador para poder decidir en la región en que se va la plata y no depender todavía del Poder Ejecutivo. Con todas esas medidas yo creo que se van a instaurar y que se han conversado, se podría avanzar en cómo descentralizamos el poder y que no solamente quede expresado en el papel, sino que tenga una ejecución directa en un articulado transitorio. Ahora es importante mencionar que todas estas son conversaciones que todavía que están ahí en la convención, no hay nada definitivo, porque como decía recién Nicolás, están conversando los diferentes espacios, ¿no es cierto?, que él participa, las diferentes fuerzas políticas. Por otro lado, nosotros los independientes también hacemos lo mismo en el sentido de reunirnos con el pueblo originario, con la coordinadora plurinacional, con pueblo constituyente, lista del pueblo, y nosotros que yo soy parte de movimientos sociales constituyentes. Entonces nosotros también estamos visualizando la misma situación. Queremos obviamente que terminemos con este modelo neoliberal que hoy día ha estado empobreciendo a través del extractivismo muchas localidades, muchos sectores, y queremos que esto se revierta, queremos que sea un Estado solidario, en donde todas y todos tengamos posibilidades de emprender, de tener los derechos garantizados, porque hoy día no los tenemos. Y así es que estamos en toda esa etapa de conversaciones. Aún no hay nada establecido, fijo, porque todavía ni siquiera entramos a deliberar. Así que eso va a ser en febrero. Solo un tema. Por ejemplo, el presidencialismo, ¿cuál sería la alternativa al presidencialismo que se está debatiendo? No lo que uno quiere, ¿no? O sea, lo que yo quiero también... Pero ¿qué se está debatiendo? ¿Cuál es la alternativa al presidencialismo? Mira, hoy día el Partido Socialista presentó un sistema de presidencialismo reformado, atenuado. El Frente Amplio está hablando de un semipresidencialismo, ¿ya? Y el Partido Comunista, por ejemplo, está diciendo que quiere que haya también un presidencialismo atenuado, ¿ya? Que es distinto, son distintos porque uno es presidencialismo atenuado y el otro es derechamente semipresidencialismo. La otra opción es un sistema parlamentario, pero todavía no se ha propuesto el sistema parlamentario porque parece que es como medio pasado de moda, no sé qué, y lo que se le hace como un equivalente sería los estados regionalistas autonómicos. Esas son las discusiones que hay hoy día con respecto a dejar atrás el presidencialismo. No sé si me entiende o no. Y lo importante... ¿No me entendió? ¿Sí? Lo importante es que el presidente de la República no tenga tantas atribuciones. Por ejemplo, lo del litio que pasó antes de ayer. Estando muchas organizaciones ambientales en contra, estando el Congreso habiendo presentado un proyecto de ley para retener esto, igual hizo el negocio, aún sabiendo que la ciudadanía en la mayoría no quería que se hiciera. ¿Entiende? Entonces, sí tiene muchas atribuciones, las cuales hay que quitar atribuciones al presidente de la República el día de hoy. Por lo tanto, hay que bajarle ese nivel de presidencialismo a semipresidencialismo seguramente, de manera que hayan otras personas también que apoyen, por ejemplo, desde el Congreso, o un jefe no me acuerdo el nombre que tendría específicamente, pero un representante del Congreso, de manera que haya también de la otra Cámara Legislativa que pueda apoyar también las decisiones.
¿ya? Y la idea, por otro lado, como señalaba también Nicolás, la idea es que no sea todo centralizado, desde Santiago se definan todo, sino que desde las regiones tengan autonomía, y para ello se está pensando en la descentralización, tanto regional como comunal, provincial, comunal, para que las regiones, las comunas, por ejemplo, aquí San Vicente, tenga más recursos, tenga más autonomía para tomar algunas decisiones en bien de su pueblo. Hay otra pregunta. Hola, mi nombre es Rubén Andino. Quería preguntarles justamente sobre el tema de la iniciativa popular de ley, ¿ya? Que me estaba mirando ahí la inmensa cantidad de iniciativas que hay. Entonces, mi pregunta va en relación con cómo se han analizado, han visto, hay un procedimiento de cómo procesar todas esas distintas iniciativas, algunas de las cuales se parecen bastante, algunas son generales, otras son muy específicas y tocan puntos que incluso yo diría que a lo mejor ni siquiera deberían estar en una constitución, ¿ya? Entonces, ¿cómo piensan procesarlas? ¿Ya? Si se ha conversado, si eso está acordado, ¿cuál es la forma como han pensado hacer ese proceso? Se formó una comisión de participación para ver todo ese proceso de presentación de iniciativas populares de norma. Han ingresado bastantes, están un poco atrasados con la revisión porque se formó, hay una secretaría también de externos que también está apoyando la revisión, de manera que todas las que sean admisibles de acuerdo al ojo de los revisores puedan ingresar a la deliberación y votación posterior de la convención. Así que estamos a la espera de que ellos vayan haciendo el proceso, va como un poco lento, pero bueno, lo van a hacer. Ahora, todos tenemos libertad también de poder presentar las iniciativas, ¿no es cierto? Uno no le puede decir usted no entre, pero en el fondo yo creo que igual también tienen que pasar por un filtro para ver que efectivamente hay algunas que en realidad no tienen ninguna posibilidad. Somos parte de la naturaleza en el fondo es la dueña de todo. Y la verdad es que sentimos que ha habido un abuso sobre los bienes comunes naturales a través del tiempo y sin ningún límite, en el fondo. Nadie le ha puesto límite. Por ejemplo, en los territorios rurales, donde se están extractivizando los terrenos, la flora, la vegetación nativa, se está plantando palto por todos lados. También ese sector está siendo gravemente dañado y no debiera ponerse límite. Lo mismo también para los minerales. Yo creo que hoy día el alto extractivismo minero está dañando tremendamente los glaciares, inclusive contaminando también glaciares con una capa negra que al final se terminan disolviendo los glaciares. Decía, extraemos el litio, ¿qué consecuencias, valga la redundancia, vamos a dejar en los territorios? Es decir, todo eso tiene que haber una evaluación previa porque hoy día no se está haciendo. Así que eso quería responder. Yo quería sumarme a la respuesta de la señora Gloria. Y aquí hay que distinguir muchas cosas, porque si tú me dices, queremos nacionalizar estos recursos, que nosotros hablamos de bienes naturales de la madre tierra, o bienes comunes de la naturaleza, vamos a nacionalizarlo. Pero al mismo tiempo queremos que sea Chile un estado plurinacional. Entonces pregunto, ¿a qué nación? Porque la nación Licanantay está reclamando que ellos tienen los derechos con respecto a los minerales que hay en el norte. Porque ancestralmente, en su cosmovisión, ellos son los llamados para poder explotar esos recursos, y no la nación de Chile, otra nación. ¿Me entiende? Entonces ahí se nos pone más complejo el escenario. Se nos pone más complejo el escenario en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los llamados, por ejemplo, a trabajar con esos mal llamados recursos, como dijimos recién? Son los que son dueños del suelo en la superficie, que en ese caso podría ser, por ejemplo, una comunidad como la comunidad Licanantay, o seguimos la normativa actualmente vigente que el subsuelo pertenece al Estado. ¿Qué hacemos con los contratos que están actualmente hechos, concedidos como concesiones para poder extraer?
¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la inversión de 6.000, 8.000 millones de dólares? Porque tú cuando expropias un derecho real que sale de un contrato tienes que pagar eso también. Yo estoy a favor absolutamente de nacionalizar esos recursos que sean de los chilenos. El tema es cómo lo hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer. Ahí se firmaron los contratos, y tú sabes que el contrato es una ley para las partes, sobre todo cuando es un contrato a nivel internacional. ¿Cómo lo hacemos entonces si en Chile no existe la teoría de la revisión judicial de los contratos? No existe en Chile esa teoría. Se aplica en otros países, pero en Chile no la tenemos como ley. Cuando, por ejemplo, yo hago un contrato aquí con Juan, ¿cierto? Yo tengo vaca y te voy a vender leche, y resulta que después no tengo agua, y la producción de leche se vuelve demasiado costosa para mí. ¿Te la voy a seguir vendiendo al mismo precio? ¿Considerás que ese contrato, como lo firmamos hace mucho tiempo atrás, es justo todavía o no? ¿O deberíamos hacer una revisión judicial del contrato? Eso no existe hoy día en Chile. Pero si pudiéramos integrarlo y dar el mandato desde la Constitución a que existiera, podríamos dar orden a que se revisaran, por ejemplo, las concesiones mineras, que se revisaran, por ejemplo, las concesiones de las carreteras, que uno paga, se mueve por un lado, para todos lados y paga plata por moverse. Claro, y se ha pagado hace no sé cuánto tiempo, ya se pagó, por tag y todo eso ya se pagó. Y el derecho a trasladarse de un lugar a otro, la libertad de circulación es un derecho humano también, y te cobran por trasladarte de un lugar a otro. Entonces, hay que entrar a revisar judicialmente eso y hay que crear la fórmula para nacionalizar, porque no es llegar y nacionalizar, porque si no, no puede pasar eventualmente que podríamos tener costos de países que han expropiado sin respetar las propias normas de la expropiación, como pasó en Argentina o en otros países. ¿Ya? Entonces hay que ser respetuoso también de eso. Respetuoso no en el sentido de que, a ver, la frase incendiaria y la frase para el voto que te podría decir yo sería como, sí, nacionalicemos todo. No, seamos responsables y veamos cómo. Lo quiero mucho, pero pongámonos de acuerdo en cómo va a ser la forma de hacerlo. En 1856 se publicó el Código Civil, y si bien es cierto, es un código reconocido en toda Latinoamérica, un código muy bueno que ha sido copiado por otros países, la verdad es que en muchas cosas se queda bien viejito. Tiene normas, por ejemplo, de qué pasa cuando las abejas se van de un panal a otro, qué pasa con los adoquines que se sueltan de las calles cuando ya no hay adoquines. Entonces sí, se tiene que reformar. Y yo creo que una de las cosas más importantes que se va a reformar del Código Civil, que el Código Civil básicamente también habla mucho de propiedad, del derecho de propiedad y dominio, es cómo entendemos la propiedad, el dominio en la nueva Constitución. Y aquí me quiero detener un poquito con esta leguleyada que les voy a mandar. El derecho de dominio de propiedad hoy día consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución, en relación a 580, 680 del Código Civil, que se adecúa el Código Civil a la Constitución, en la 19, 24, entrega a las personas las facultades de uso, goce y disposición. Usar la cosa, gozar la cosa y disponer de la cosa. El uso y el goce tenemos claro lo que es. Uso, usar, goce, hacerme dueño de lo que produce la cosa. Si el árbol produce limones, me hago dueño de los limones por lo que produce, por el goce, la segunda facultad. La tercera facultad es la más peligrosa, que es la facultad de disposición. Y la facultad de disposición quiere decir que si yo soy dueño, por ejemplo, de este teléfono, yo voy y lo puedo romper aquí frente a usted y lo puedo pisotear porque es mío. Y esa es la tercera facultad que me entrega a mí el derecho de propiedad. La disposición de incluso romper algo que es mío, de lo que soy dueño. Pero tenemos que cambiar la forma en la que entendemos la propiedad, porque si yo soy dueño de un cerro que tiene un bosque esclerófilo, ¿tendré la posibilidad de destruirlo? Si corre un estero, si corre un río por donde tengo yo una propiedad, si soy dueño de los derechos de agua, ¿tendré derecho a destruirlo? ¿O no será que ese bien individualmente considerado como propiedad le pertenece más bien a un colectivo de personas? ¿Cómo entendemos el interés colectivo y común por sobre el interés particular e individual de la propiedad? Entonces, todas esas discusiones, los límites de la propiedad, que son la servidumbre, el usufructo, todos esos límites de la propiedad, bueno, tienen que haber nuevos límites de la propiedad que tienen que ser verdes. Que una persona que es dueño de algo no pueda destruirlo. Mira, incluso lo que te voy a decir. La propiedad o el dominio sobre las cosas también lo puedes tener hoy día sobre los animales. Y la facultad de destruir mi teléfono también la puedo tener sobre un perro. ¿Por qué voy a tener la facultad de matar a un perro porque soy dueño del perro? ¿Por qué hoy día se entiende un animal como una cosa semoviente? ¿No será otra la categoría? Y todas estas preguntas son muy normales que nos las realicemos y que las podamos resolver en la nueva Constitución porque el actual Código Civil es de 1856. Así que es justo que hagamos ese ejercicio. Sobre todo cuando ya estamos más viejitos, que ya no vamos a tener la misma disponibilidad y estas cosas, porque yo sé que también hay viviendas que están exentas de ellas. La Constitución hoy día está contemplando el tema de contribuir a dónde van esos dineros, porque uno pensaba, ignorantemente, que iban no a las arcas comunes, sino que iban a los municipios, pero eso no es así.
Entonces va al Ministerio de la Vivienda. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Por eso es como la pregunta que yo me salgo fuera de foco porque yo vengo por otra cosa. Pero ya que hablaste del tema de la propiedad, ¿cuándo las viviendas finalmente van a ser de uno? O sea, lo ideal sería, yo termino de pagar mi vivienda y ya no pago más contribuciones. Es una moción, ¿ya? Es una idea. O antes mejor todavía. No sé si eso está contemplado. Esa es como la primera pregunta, que la tengan pendiente. Y a lo que me convoca, como parte de la educación en este país, ¿ya? Yo soy formadora, soy educadora de párvulos inicialmente, me formé en el pedagógico, así que tengo cierta tendencia. Bueno, pero aparte de todo eso, pese a todo eso, que tengo una formación sumamente pública, ¿ya? Tengo un jardín infantil y soy dueña de un establecimiento particular. Y aquí está el tema. La particulemia, que está tan demonizada hoy día. Pero nuestra Constitución actual dice que todas las familias tienen derecho a escoger el establecimiento que ya esté más cerca, que esté bajo tus conceptos, vamos a decir, no sé si religioso o dogmático. Bueno, la cosa es que hay posibilidades. Sin embargo, hoy día todos sabemos que la educación particular está demonizada. Y están así, bueno, acá en San Vicente, yo soy de San Fernando, pero igual vine a meterme, chiquillo, porque no sirve para todo. Yo sé que aquí en San Vicente hay colegios particulares, pero están subvencionados. ¿Eso qué significa? Que tienen mucho más posibilidades que un colegio o un establecimiento que tenga reconocimiento o que esté en procesos de ser reconocido por el Estado. No tienen las mismas características. Y me explico, y voy a ir especialmente a la casuística. Hoy día los establecimientos educacionales subvencionados tienen derecho como establecimiento, escucha bien, derecho a recibir niños y niñas con diversidad, con neurodiversidad o neurodesarrollo distinto, vamos a decir. Niños que tienen condiciones que no tienen la gran mayoría de los niños. Y yo vengo por eso. Los jardines y los establecimientos, llámese colegios particulares, no podemos optar a un PIE. Mal dicho PIE porque es un programa de integración escolar, que no es tan así. Hoy día, los jardines particulares y establecimientos particulares no tienen ese derecho. Nuestros educandos, y sobre todo en este sector más rural, o vamos a decir, sí, son pueblos, son ciudades, pero son pequeñitas, prácticamente ante Santiago somos rurales, ante la metrópoli. Sin embargo, por esa razón nosotros tenemos más falencias. Y estamos más encima cerca del desarrollo, por lo tanto, nuestros niños no tienen las mismas posibilidades que a lo mejor un niño que sí va a un colegio público, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestras familias, nuestros apoderados son de clase media, emergente, aspiracional, como quieras llamarle. Ganan 501.000 pesos, como digo yo, y ya no tienes derecho a nada, todo externalizado. Entonces, ¿cuál es la moción que nosotros tenemos? También para toda esta especificidad y diversidad humana, es que los niños se vayan al colegio que la familia elija con su proyecto PIE, con su programa, no proyecto, con su programa. Que si a la mamá que está cerca de la Sala Cuna de María Elena o que está cerca de mi jardín o del colegio X, diga, ese es el que yo quiero, pero mi hijo es neurodiverso, mi hijo tiene un TEA, mi hijo tiene un TEL, que son nomenclaturas que son de trastornos del lenguaje, trastornos espectro autista y qué sé yo, y muchos más, hipoacusia, etcétera. ¿Qué pasa con esos niños? Porque esas familias terminan empobreciéndose, tratando de sacar adelante a ese hijo, siendo que tienen 2 o 3 más. Y la Constitución no los ve. Hoy día la Constitución y el Ministerio de Educación no los ve. Esos niños tienen que ser externalizados y finalmente son los padres los que tienen que sacar platas de sus bolsillos, viendo los terapeutas, viendo psicólogos, viendo fonoaudiólogos. ¿Quién ayuda? Sin embargo, los colegios subvencionados sí tienen esa posibilidad. Y está tan mal llevado porque el terapeuta que trabaja en un colegio subvencionado, un colegio público, tiene exactamente 15 minutos de rigor para trabajar con el niño dentro de una semana. Porque los otros 35 minutos tiene que llenar papeles, llenar, evidenciar que el niño está. O sea, está tan mal llevado el programa que finalmente los niños no salen adelante. ¿Tú crees que con 15 minutos a la semana un niño puede salir adelante? Nosotros que trabajamos con ellos. Y más ahora en pandemia, que es donde más nos han llegado estos casos, es donde más se han evidenciado. Entonces nosotros aquí, de la parte educacional, yo me siento como representativa, porque además con María Elena y 2 colegas más coordinamos la regional de los jardines infantiles particulares,
Y para que todos sepan ustedes, y se los digo, lo repetí, porque hemos estado en muchas asambleas desde el Ministerio de Educación, desde la Comisión de la Cámara de Educación, no somos ricas, no tenemos cuentas bancarias en las Islas Caimanes como muchos creen. En la pandemia lo pasamos pésimo y muchos colegios particulares también. Y perdonen que me tome la palabra, pero tenemos que evidenciar sobre todo la educación inicial, la educación parvularia, la sala cuna, la primera infancia es primordial. Y en la Constitución eso tiene que quedar claro, porque si no nosotros vamos a desaparecer. Esa es mi pregunta. Primero, con las contribuciones, ¿qué va a pasar? Y lo segundo, ¿qué va a pasar con toda esta neurodiversidad? Ya. Yo voy con las contribuciones y después ahí... Es que lo que pasa es que yo de educación me gusta mucho, podría hablar mucho, pero es que en realidad en todos los espacios de la convención, que también cuando nosotros estamos acá se transforma en un espacio constituyente, que seguimos criterios de paridad y entonces por eso y de no monopolizar el uso de la palabra. Entonces yo he hablado mucho y soy hombre, así que está mal eso. Se va a hacer un sistema, nosotros estamos en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, y dentro del modelo económico una de las cosas que también hemos recibido audiencias de personas que proponen reformas tributarias y en específico el tema de las contribuciones. Relacionado a vivienda, hoy día no está actualmente garantizado como un derecho en la Constitución la vivienda, no está, por lo tanto como no está, queda supeditado y entregado ese derecho a el privado. Distinto es lo que pasa en educación a lo que pasa en vivienda. Me voy adelantando a la otra pregunta, ¿ya? Se le deja aquí entregado, por ejemplo, antiguamente a una EGIS, una empresa de gestión inmobiliaria social, que hiciera todas las cuestiones para que unas personas puedan acceder a una vivienda. Los comités de adelanto está demostrado que no ha funcionado mucho, 20, 21 años, 30 años las personas esperando una vivienda. ¿Y eso por qué? Por el principio de subsidiariedad que contempla la actual Constitución. El Estado hoy día no garantiza la vivienda, como no garantiza la salud, como no garantiza la educación. Cuando habla de educación, la derecha nos dijo, pero ustedes están en contra de la libertad de educación. No, nosotros estamos en contra de la palabra libertad porque la palabra libertad es tramposa. Nosotros queremos que sea un derecho a la educación, el derecho a la vivienda, no la libertad de vivienda, no la libertad de trabajo, el derecho al trabajo, probablemente tal. Porque la libertad en sí, maquillada bajo este sistema, lo que le dice a usted, en este sistema subsidiario, es que usted puede elegir el colegio que quiere, la salud que quiere y la casa que quiere, pero ese derecho queda supeditado a la cantidad de plata que usted tiene en el bolsillo. Y si usted no tiene plata en el bolsillo, bueno, arréglesela usted solo porque el Estado no le garantiza eso, le da la libertad de elegir entre lo público y lo privado en circunstancias que el Estado tiene que garantizar un piso mínimo al menos. En Chile hay ciertos actos tributarios o ciertos actos de comercio que tienen doble tributación y no se dice expresamente. Hay ciertos servicios, ciertos actos que se pagan, uno se muere en este país y paga impuestos, se llama impuesto a la herencia. Ese es el ejemplo más brutal. Uno se muere y paga impuesto a la herencia. Para inscribir una posición efectiva se paga un impuesto. Usted hace una compraventa que se pasa de ciertos millones de pesos, paga impuestos. Se mueve de un lugar a otro, paga impuestos. Compra el pan, paga impuestos. Todo paga impuestos. Entonces hay que eliminar ese sistema de doble tributación. Y aparte de eso, más importante, una vez que eliminar todos esos impuestos que son de doble tributación, avanzar. Si queremos, por ejemplo, financiar derechos sociales con un gasto permanente, tenemos que tener también una recaudación de carácter permanente en materia de impuestos. Pero también queremos que esos impuestos se queden en nuestras regiones, como lo dije al principio. Si se va a pagar una contribución, por ejemplo, que la contribución no sea... Bueno, aparte que tarde mal y nunca le informan a uno cuánto debe contribuciones, que le informen periódicamente, que sea un monto menor y que ese monto menor se quede en la municipalidad, en la comuna donde reside la persona, porque es un impuesto que va directamente a un bien raíz. Por lo tanto, debería seguir la lógica de pagarse y de quedarse esa plata en el lugar donde está situado, efectivamente. Y por otro lado, hay otros impuestos que están asociados a esa contribución, los derechos de bienes y aseo. Los derechos de bienes y aseo también los tiene que pagar la persona cada cierto tiempo. Las municipalidades no los cobran de repente todos juntos. Y cuando una persona quiere vender una propiedad, se da cuenta que tiene una deuda o de contribuciones o de derechos de aseo que no fue efectivamente cobrada. La transparencia y la información oportuna en la tributación, en lo que se paga la contribución, también es tan importante como eliminar las que no sirven y disminuir las que están, y al mismo tiempo que esa plata se quede en nuestros territorios. Con respecto de la pregunta de educación, debo decirle que hay una iniciativa popular de norma que es la 10.898, que la ha presentado la Organización del Colegio de Profesores, que habla del derecho a la educación pública estatal comunitaria, ¿ya? Esa es una norma popular
que está hoy día, nosotros como movimientos sociales la estamos promocionando, estamos pidiendo firmas porque vemos que refleja lo que usted acaba de señalar, en donde se pretende que en esta, o sea, más bien dicho, tiene como idea central esta norma, aparte de que sea un derecho a la educación, no una libertad, un derecho humano esencial, también tiene todo el espacio de formación integral, lo que estaba señalando, ¿ya? De las personas y comunidades y en contextos rurales es importante, es fundamental considerar la integralidad reconocida en todas sus formas. Esta norma la ha elaborado mucha gente desde los territorios y nosotros consideramos que efectivamente da cuenta de las necesidades que hay desde los territorios. Hoy día nosotros no queremos que la educación sea una mercancía, queremos que sea un derecho donde todas las personas podamos estudiar. Yo puedo decir en lo particular, estudié después de los 40 años, vivía en el campo, en la ruralidad no había una educación ni siquiera media, hace de rato ya, porque yo tengo mi año, hace rato que estudié, y me costó muchísimo. Y nosotros que ahora que estamos en la convención, no queremos que eso pase con nuestros niños. Queremos que nuestros niños tengan la posibilidad de estudiar, que tengan, que sea equitativo para todas y todos, que sea de calidad, inclusiva, que sea no sexista, es decir, que cumpla todas las características del mundo moderno, del mundo actual. Recuerden que esta Constitución la ha solicitado el pueblo y de hecho el pueblo es el que está opinando el día de hoy. Entonces es importante lo que usted señala en el sentido de considerar esas particularidades que tienen los niños, que es muy importante que sean de una educación integral y, como digo, garantizar a todas y todos la educación. Eso puedo decirle de forma resumida lo que tiene la ley, pero la norma. Y la norma, para que se recuerden, es la 10.898. Léanla, estudienla. Ahora, otra cosa, si ustedes quieren agregar algo adicional, se puede incorporar como indicación o ustedes pueden presentarnos alguna solicitud de sus requerimientos, de manera que nosotros podamos... Y el derecho a huelga no está. Usted puede optar a la mediación por la inspección del trabajo. Y esa mediación de la inspección del trabajo le ponen un mediador, usted va con su empleador, le proponen base de acuerdo y si no hay acuerdo, listo, ahí se termina la mediación, se firma un acta, no llegaron a acuerdo. No sirve de nada eso, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo nace para poner en la balanza y para poder subsanar algo que es que el contrato de trabajo, el trabajador siempre está en desmedro del empleador. No es un contrato civil en el que las partes son iguales, aquí las partes son desiguales, por lo tanto el derecho al trabajo nace siendo pro operario o pro trabajador. Pero eso lo tenemos hoy día en algunas partes del Código del Trabajo, pero lo tenemos garantizado a nivel constitucional. Espero yo que la facultad de fiscalización también sea más grande para que no ocurra lo que ocurrió lamentablemente el otro día, y que la inspección del trabajo no solamente funcione cuando uno va a patearle la jaula a la gente de la inspección del trabajo, sino que hagan su trabajo en terreno de carácter preventivo, no cuando sea un desenlace terrible como el que pasó el otro día. Eso. ¿Más preguntas por allá? Sí, aquí. Sí, darle las gracias también a Gloria, a Nicolás también por estar aquí hoy día. Yo también voy a hablar desde mi quehacer. Yo soy agricultor acá, hago agroecología. Y por la bancada igual también ahí que les preocupa este tema. Entonces quería yo saber qué tan factible es llegar a una construcción ecológica, si hay agua ahí bajo el puente, como dicen en la convención, y qué se entiende por ello, porque bueno, uno trabaja con semillas, ¿cierto? Trabaja con el agua, con la tierra, y la verdad es que los que hacemos agroecología, otro tipo de agricultura que es distinta a la convencional que vemos llena de químicos, ¿cierto? De los territorios, no estamos protegidos, pues no estamos como en ningún lado. Y bueno, lo otro también que me asombra es que he leído la Constitución igual también y dice que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y la verdad es que eso no se cumple, pues, porque si vamos a La Greda, a Puchuncaví, a Quintero, está ahí, hay un montón de empresas que contaminan todos los días. Entonces, por eso, si está la Constitución y no se cumple la realidad, entonces ¿para qué sirve la Constitución? Me pregunto yo como mortal. Yo no soy abogado, así que eso no nos sirve. Y disculpe, sí. Y bueno, es bueno el caso de Ecuador, ¿cierto? Y de Bolivia,
que si vemos la Constitución ahí está el derecho a la alimentación, ¿cierto? El buen vivir y varias cosas más también que son súper importantes. Entonces, hay modelos importantes. Entonces, eso. Pero lo principal es qué tan factible es llegar a algo parecido acá en Chile. Sí, bueno, tenemos hoy día nosotros acá un modelo altamente extractivista de los bienes comunes naturales, que contamina más encima con todos estos químicos que usted señala, por ejemplo, en la agricultura. Todos estos melones, los tomates que nosotros consumimos vienen con una alta cantidad de químicos, los cuales nosotros que estamos en la comisión de 5 y somos parte también con Nicolás de los ecoconstituyentes, estamos apelando a tener una constitución ecológica, ecocéntrica, biocéntrica, de manera que se podamos transitar de un modelo económico altamente extractivista a un modelo económico que proteja la naturaleza. Y entre ellas tenemos como alternativa, porque tenemos que presentar modelos alternativos, y dentro de los que se ha estado conversando bastante está la economía circular, lo que es el cooperativismo y el tema en el campo chileno, la agricultura agroecológica. Hace mucho sentido porque, por sobre todo, que tenemos que cuidar nuestros bienes comunes naturales, porque hoy día con todo, por ejemplo, en el campo, con todos estos químicos, las tierras, mi hermano me decía, están cansadas, como que ya no producen, inclusive se les saca 2 producciones al año, y ya las tierras hay que echarle un montón de químicos para que puedan sacar producción que sea competitiva, ¿no es cierto?, para llevarla al mercado. Si no, si va un tomate picado, un tomate con negro, etcétera, no lo van a vender, o más chico tampoco. Entonces, yo creo que aquí va a faltar mucho la educación también, poder enseñar de este cambio, de lo que estamos viviendo el día de hoy, porque es como que si tuviéramos planeta para rato, es decir, como que si tuviéramos a la naturaleza hoy día no se le está dando la posibilidad de que tenga una recuperación de forma propia, porque es tanto el extractivismo que no se alcanza a recuperar. Entonces, con todas esas alternativas que puedan mejorar el sistema de producción, por ejemplo, en Chile, que tanto, por ejemplo, como la agricultura agroecológica, como por ejemplo en las plantaciones que son de forma exponencial, sin ningún límite de extensión territorial, lo que es las paltas, ¿no es cierto?, las uvas, los cerezos, que se van a la élite de China, ¿ah? Las cerezas se van a la élite de otros países. Nosotros, en cambio, en la agricultura familiar campesina, ¿qué estamos produciendo? Estamos produciendo papas, cebollas, zapallo, que son para la cazuela. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos reunimos el otro día con los agricultores de aquí de San Vicente, están súper complicados, están muy complicados los chiquillos, porque la verdad es que con Nicolás andábamos, porque ellos dicen, a ver, de 100 agricultores que producimos estos productos, estos alimentos para la mesa nacional, de 100, por ejemplo, vamos quedando 20, por poner un número. Ellos nos decían, entonces, ¿qué va a pasar cuando se acaben los 20? ¿Le vamos a echar cerezas y uva a la cazuela? Entonces, yo siento que hay un desconocimiento, o no desconocimiento, hay una falta de empatía de lo que ocurre en los territorios de la gran empresa. Nosotros no estamos en contra de la productividad, sabemos que genera empleo y economía al país, pero todo tiene que hacerse con un equilibrio ecológico y con respeto a las personas que viven en los territorios. Y qué mejor que partamos protegiendo a la naturaleza, sintiéndonos parte de ella, y no que es algo adicional a nosotros. Yo creo que eso es fundamental para poder entender en qué terreno estamos pisando. Se está trabajando la norma del suelo, del subsuelo, porque recuerden que, por ejemplo, las exploraciones mineras, si encuentran minerales en mi terreno, pueden llegar a explotar. Y ese es mi terreno, y hoy día está permitido eso. Entonces nosotros no queremos que eso siga ocurriendo y que todo tenga una protección. Los glaciares tengan su protección, la vegetación nativa tenga su protección, porque la vegetación nativa es la que produce los servicios ecosistémicos, es la que entrega las funciones ecosistémicas para poder vivir.
la producción de agua, producción de oxígeno, producción de biodiversidad, captura de la contaminación. Todo ello lo produce la vegetación nativa. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día nuestros agricultores nos estaban diciendo, oye, hoy día existe un desierto unicultival. ¿Y qué es el desierto unicultival? Es que es una pura especie que se planta en 1000 hectáreas, por ejemplo. Es decir, un dueño de un fundo plantó 1000 hectáreas, por ponerle un ejemplo, 1000 hectáreas de paltos, pero se preocupó cero de que ese terreno, esa propiedad, que aunque sea de él, la tenga con escritura y todo, tiene funciones ecosistémicas también. Y eso no se olvidó de que si había una mata de lite, de quillay, de boldo, etcétera, o matorrales que cumplen una función. Los matorrales cumplen una función porque todas esas florcitas, en el fondo, es el néctar que toman las abejas para que podamos polinizar, ¿no es cierto?, la misma producción. Entonces no se está respetando eso y es muy importante que la propiedad tenga que se le reconozca su función ecológica y social, ¿ya? Y que, por ejemplo, nosotros, tú mismo señalabas, por ejemplo, el derecho a vivir un ambiente sano, ¿no es cierto? ¿Cómo dice la Constitución? Derecho a vivir un ambiente libre de contaminación. Y nosotros estamos apelando para que sea sano y ecológicamente equilibrado. Esa es nuestra postura. Eso es lo que por eso estamos trabajando en varias áreas desde el punto de vista ambiental, de manera que se proteja por sobre todo la naturaleza, que tenga derechos, de manera que sean deberes para nosotros y para el Estado de Chile. Eso. Y por sobre todo también el agua, que el agua sea un bien común inapropiable, no tiene por qué ser de pocas personas, porque hoy día el 79% de los derechos de agua está en el 1% de los chilenos. Y eso no puede ser porque ustedes ven la situación que ocurre en Petorca, plantaciones verdecitas por este lado y por acá, la gente sufriendo con falta de agua. Y la presidenta del comité amenazada de muerte, ya por tercera vez le hacen rayado a la PR, amenazándola de muerte, y eso no puede ser. Entonces, siento que hay un desequilibrio con respecto de los usos o del pensamiento que tiene la gente, como que si fuera infinito. Los bienes comunes no son infinitos y hay que protegerlos. Eso. Sacó el teléfono así en un ejercicio retórico y nos dijo, este teléfono que usted tiene está hecho de litio, de zinc, de no sé qué, y nombró una cachada de minerales. Aquí está el alimento de Chile. Y le dije, disculpe, yo como zapallo, poroto, choclo, le dije yo, no como piedra, le dije yo. Entonces eso le genera riqueza a Chile, pero lo que nos alimenta a nosotros es la actividad de nuestros agricultores. Acá en San Vicente, cuando nos juntamos el otro día con Francisco Canales, nos decía, si por 30 pesos hubo un estallido social, imagínense lo que va a pasar cuando no haya comida. Y los agricultores vamos a ser los últimos en morirnos de hambre. Ustedes van a morir de hambre primero. Con eso me mató. Entonces ahí hay que tomar conciencia de eso también. No hay innovación y desarrollo, y eso también la Comisión 7 está trabajando respecto a ello. Y qué bueno que se planteó, que lo planteó delante de la colega, ¿verdad? Porque hay que recordar de que esa iniciativa popular de norma viene desde la base del profesorado. En esta escuela y en todas las escuelas del país se hizo un trabajo con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, muy informado, pero sobre todo recogiendo el sentir diario de nuestros apoderados, que es bastante importante considerarlo. Dicho esto, después hubo una instancia regional, nacional, y desde allí es la iniciativa popular de norma que se está entregando, que vuelvo a agradecer a los movimientos sociales constituyentes que están defendiendo esto. Y va directamente la pregunta también para Nicolás, ¿verdad?, que pertenece a un partido político, si va a ser esa la postura, porque también hay una iniciativa popular de norma la que planteaba más o menos muy parecida a lo que estaba planteando la colega, que tiene que ver con este derecho a elegir. Y tú lo respondiste muy bien delante, ¿cierto? El derecho a elegir es la trampa que hay, porque no todos pueden elegir. Ahora, cuando hablamos de la calidad de la educación, por favor, replanteemos el concepto de calidad de la educación. Yo invitaría muy humildemente a darle una vuelta al concepto de calidad, considerando que existe una brecha bastante amplia entre los colegios particulares subvencionados, los particulares pagados y los colegios particulares públicos. En esa ocasión se planteó la necesidad de eliminar la subvención a los colegios particulares subvencionados.
por si le queda un poco más tranquila la colega, en el sentido de que la gran discusión que se va a dar entre, porque también se planteó eliminar definitivamente la educación particular pagada, pero no es así. O es particular o es público. Esa es, en el fondo, la propuesta que viene desde en este caso, del Colegio de Profesores. Entonces, la pregunta es, ¿dónde, si el derecho a la educación debe ser un derecho, dónde o cuáles son los indicadores entre lo que va a ser público, lo que es privado, qué se va a discutir? O sea, la educación, ¿se va a discutir como un derecho público o privado? Y así un montón de otros temas. Entonces, la pregunta, bueno, directamente primero a Nicolás, si va a apoyar esta propuesta desde los movimientos sociales, porque los intereses de por medio allí sabemos que hay varios, al interior, no en tu caso, pero de los partidos políticos sí hay bastante interés en mantener este status quo de seguir subvencionando a los particulares, subvencionados. Y bueno, tú perteneces a un partido, por eso estoy aludiendo a ti. Y nuevamente agradecer, Gloria, por el apañe que estamos con el colegio público, con los colegios públicos. Gracias. Bueno, primero que todo decir, sí, soy de un partido político, soy de la Federación Regionalista Verde Social. Como abogado fui asesor también de la diputada Alejandra Sepúlveda, actual senadora de la región. Y nuestro partido tiene cosas bien comunes a las cosas de la señora Gloria. De hecho, yo la conocí antes cuando trabajaba con la diputada, porque soy de una federación que es ecologista, que es regionalista y que apoya de movimientos que son de carácter ambiental, y como abogado también me dediqué a demandar a grandes empresas que le hacían daño al medio ambiente de nuestra región. En La Estrella demandamos a la empresa AgroSuper y tuvimos ese proyecto parado por 4 años. Entonces, en 2017 nace este partido. Entonces, yo creo que hay que hacer la diferenciación entre los partidos que son más viejos, más de antaño, que siguen otras lógicas, y hay muchos partidos como el Partido Ecologista u otros que siguen como otras dinámicas, ¿ya? Tampoco fue, y que cuando nosotros iniciamos esta lucha no teníamos otra forma de meternos dentro de los espacios institucionales donde se toman las decisiones del poder, sino era armando un partido político y metiéndose a incidir ahí donde las papas queman propiamente tal. Señalado ello. La propuesta me la mandó la señora Gloria y la estamos actualmente analizando con mi equipo. Está el Yanku por ahí, no sé dónde está el Yanku, que es el jefe de mi gabinete, y estamos revisando dentro de todas las normativas que estamos presentando, que son bastantes, ¿ya? Pero su pregunta, si lo pone de esa forma, y si la señora Gloria, yo tengo mucha confianza, la apoyó, yo creo que también la voy a apoyar. Ahora, a toda iniciativa que se propone se le pueden hacer indicaciones, ¿ya? Y esas indicaciones se hacen después en el pleno y van a venir de las discusiones que se den en estos espacios, en los espacios constituyentes, en las actas que se eleven de los cabildos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Una de las iniciativas, por ejemplo, que fue la primera en alcanzar las 15.000 firmas fue la iniciativa del derecho preferente de los padres a decidir la educación de sus hijos, ¿cierto? Que es todos sabemos de dónde viene esa propuesta. Entonces, esa libertad propiamente tal no es tal. Se juega con el miedo de la gente diciéndole, oye, va a ser el Estado, poco menos que a su niño de 6 años le van a pasar una AK-47 como en Cuba y lo van a mandar a Cuba. No, eso no es así. Lo que queremos es que hay un requisito mínimo que entregue el Estado garantizado en educación, y en educación de todo tipo de ámbito, y que sea en el fondo el estándar garantizado por el Estado, y también un espacio a que sean los padres también los que puedan decidir la educación de sus hijos. Vámonos precisamente a una materia de educación que no se habla mucho, la educación sexual. La educación sexual, hace poco se votó un proyecto y se cayó un proyecto de educación sexual que le daba la posibilidad a los colegios que instruyeran. Yo cuando chico, en mi colegio, yo estoy en un liceo público con nombre de portaavión, B16, Liceo Santa Cruz, nos entregaban a nosotros todas las, nombre de portaavión, de misil, toda la indumentaria, nos explicaban las cosas y todo, era súper bien. Hoy día los adolescentes o los niños adolescentes, la educación sexual que reciben, la reciben de el reggaetón, de Xvideos, de Pornhub, de todas esas, los caché algunos por ahí, los conocen esas páginas. De esas páginas de internet, o sea, la educación sexual nos está dando en el colegio. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, un niño no tiene educación sexual en la casa? Esto se termina educándose de esta forma. Tuvimos un concejal también de la UDI que dijo que pucha, que enseñaran a las niñitas a que no se emborracharan para cuando llegara a una fiesta los niñitos no la tocaran. ¿Esa es la educación sexual que le está entregando él a su hijo en su casa? Creo que debe haber una contraparte donde el Estado se haga cargo de educar, no solamente en esto, sino que en un montón de otras cosas. Con respecto a si desaparecen o no desaparecen los privados. Mi hermano psicólogo trabaja en un programa PIE. Efectivamente, en algunos lados no se implementa, va a depender si es de carácter público o no. ¿Cuándo es algo de carácter público y cuándo es algo de carácter privado? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si lo miramos desde el punto de vista
de la administración del patrimonio, de las plata, ¿cierto? Si la plata viene pública, entonces debería ser público. Si la plata viene de un privado, entonces debería considerarse privado. ¿Vamos a eliminar esa parte? Yo creo que deberíamos garantizar que el Estado garantice educación, replanteándose la calidad para todos como un derecho, pero también tiene que haber un sistema mixto, pequeño, acotado, resguardado y fuertemente controlado y fiscalizado por el Estado en materia de educación. No eliminar, sino que regular. ¿Por qué? Porque eso ya existe. Y cuando uno parte de la existencia de algo y trata de imponer a través de una normativa, eliminar algo, se torna mucho más difícil. El derecho lo que hace es regular situaciones jurídicas preexistentes en la realidad, más que imponer a través de la norma propiamente tal. Por lo menos esa es mi posición, que se puede llegar a una solución ecléctica en donde puedan convivir ambos sistemas. No, y va a depender también de la forma de subvención y cómo entendemos la subvención. Pero en general, no. Así como está el sistema de hoy día. Voy a hablar de un tema que a mí me inquieta mucho, principalmente porque sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal y mucho se ha hablado de la violencia sexual intrafamiliar o de los acosos, los abusos, también de los feminicidios o femicidios. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la persona que ejerce la violencia sexual es el Estado o son instituciones del Estado? Tenemos una historia reciente y súper reciente en que nos dimos cuenta que la policía, los militares, están entrenados para violentar sexualmente a mujeres y a disidencias sexuales. Entonces, me pregunto, como no sé si ustedes saben, pero hay un grupo de mujeres que vienen luchando desde la dictadura, que fueron torturadas sexualmente, que están levantando una conceptualización desde Chile, o sea, desde Chile, que ha llegado a otros países, que se llama violencia política sexual. Y este concepto tiene relación a cuando una institución, como el Estado, como las Fuerzas Armadas o como paramilitares, ejercen violencia sexual en contra de mujeres y en contra de disidencias. Solamente por el hecho de haber salido de ese lugar establecido para ser una mujer, tú no puedes participar de ese ámbito político. Entonces, a mí me gustaría que la Constitución tomara en consideración que esa violencia sexual no solo se ejerce entre privados, no solo se ejerce de un hombre a una mujer, sino que también la ejercen las instituciones públicas, privadas e incluso el Estado. Entonces, si el Estado va a consagrar una carta, me imagino que, o sea, yo no soy abogada, pero me imagino que debería ser como el derecho a garantizar la no violencia sexual en contra de ninguna persona, pero que es que establecido que esa ninguna persona no puede ser ni en el ámbito privado, ni en el público, ni ninguna institución, ni ninguna empresa, como lo que pasó con Macarena Valdés, por ejemplo, que una empresa mandaron a matarla por ser una activista mujer, por ejemplo. Entonces, yo sé que hay unas compañeras que están levantando una iniciativa popular, han tenido mucho problema para plantearla porque están viendo cómo hacerlo, pero me gustaría que también lo consideraran, como no es solamente desde un privado, sino que también el Estado puede ser partícipe de eso, y lo hemos visto en la historia, e incluso, no sé si ustedes saben, pero una persona de San Vicente también fue violentada sexualmente por policía, así que no está tan lejos. ¿Tu nombre? Fabiola, mira, en la convención hay un colectivo que se llama Feministas, en las cuales han estado presentando normas como democracia paritaria, como una norma de violencia, en contra de la violencia, venga de donde venga, no me acuerdo el nombre, exactamente, porque yo no he estado trabajando directamente en eso, pero están preocupados de todos esos temas, se está abordando. Yo creo, me gustaría que le dieras una miradita a la chileconvención.cl y veas las alternativas, más bien dicho, las iniciativas que se han presentado hasta el día de hoy, y te puedo poner en contacto con las feministas, de manera de que puedas cerciorarte de que esos temas estén total y absolutamente incorporados para el debate, ¿ya? Así que yo eso te puedo señalar. No estoy directamente en la elaboración de las normas feministas, porque estoy más en el tema ambiental,
¿Te das cuenta? Entonces no hemos repartido un poco las pegas porque no podemos hacerlo todo. Hay gente que está trabajando en educación, gente que está trabajando en salud, gente que está trabajando en vivienda, etcétera. Estamos abiertos a ello. Materias que nosotros no podamos responder, obviamente vamos a hacer los nexos como para que las opiniones, las necesidades, las demandas que tenga cada uno de ustedes sean incorporadas. Hola, mi nombre es Valentina Pérez y bueno, también darle las gracias a Nicolás y Gloria por estar acá. Mi pregunta es súper concreta en verdad. Acá estoy, sí. No estoy acá. Sabiendo de que, por ejemplo, en tema de las iniciativas populares de norma han llegado muchas, ¿cierto? Y hay hartas temáticas también que se tocan en la Constitución. Mi pregunta es, ¿qué tan larga creen ustedes que va a ser esta Constitución? Entendiendo de que si es que llegase a ser muy larga, por ejemplo, no sé, un texto de 1000 páginas que al final nadie entienda, no va a cumplir al final que sea una constitución cercana que nosotros podamos entender en comparación a la que tenemos hoy en día. Entonces, quería saber cuál es el filtro que tiene la convención, no sé si es por comisiones o cómo, para poder determinar quizás la extensión de la constitución, si va a ser una constitución de 1000 páginas o una mucho más corta, acotada, más general también como la de Estados Unidos, o no sé, o sea, me refiero a que en la extensión de las temáticas que se han conversado y todo eso, esa era mi primera pregunta. Y la segunda, también vinculada un poco con lo mismo, que yo sé que muchos de nosotros y nosotras nos damos cuenta de muchas falencias que hay aquí hoy en día, por ejemplo en San Vicente, no sé, hace unos días se dio una discusión sobre unos árboles que estaban talando, que para cualquiera, yo creo que somos defensores de la naturaleza, nos duele que corten un árbol así de la nada, más encima por una inmobiliaria. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la convención o cómo en la Constitución se pretende defender, por así decirlo, el tema de la fiscalización de estos dramas? Por ejemplo, también hay una iniciativa de normas sobre el acceso a la montaña, que personalmente bacán, Nico. Pero, ¿quién la va a fiscalizar? ¿Va a haber un fiscalizador en cada montaña viendo que cumpla, que dejen el acceso? No, pero esa es mi duda, ¿cómo se va a establecer ese tipo de fiscalizaciones desde el Ministerio del Medio Ambiente, desde la Ceremi? ¿Cómo va a ser esa parte de fiscalización en temas medioambientales principalmente, que es lo que a ustedes les convoca y a mí también al menos? Eso. En el rincón del... Sí, la verdad es que la discusión se está dando entre una constitución maximalista o una constitución minimalista. Ya esa es como la discusión doctrinaria. Yo en lo personal pienso que una constitución tiene que ser bastante escueta y regular de forma general y delegar a la ley también a que complemente, desarrolle, y ejecute, implemente todo lo que dice la constitución. Pero lo que se está viendo ahora es que va a ser un poco más larga que la que tenemos ahora. Ahora, estamos en una fase en la que tenemos que tirar iniciativas de norma, porque básicamente es como agarrar un pedazo como de plasticina y tirarlo al medio de la mesa para que le vamos dando forma después, porque le vamos a ir sacando con las indicaciones. Entonces, si no nos preocupamos ahora de poner todo lo que tenemos que ver, nos vamos a quedar con la posibilidad de que después tengamos menos que sacar porque ni siquiera está sobre la mesa. Entonces tenemos que discutir las cosas que están sobre la mesa para darle forma después según las indicaciones. ¿Ya? Y se relaciona con la segunda pregunta que tiene que ver con la institucionalidad. Existen los artículos transitorios. Los artículos transitorios pueden mandatar a que se ejecute ciertas normas de transición cuando pasamos de un sistema a otro. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, que bueno que lo nombraste, presentamos la iniciativa de protección del acceso al derecho a la montaña y el uso de senderos ancestrales. Y eso se inició con los arrieros de San Fernando. Los arrieros de San Fernando, en la precordillera, en este momento, los accesos que han tenido por siempre para mover sus animales están siendo limitados por las empresas del monocultivo, están secando las napas, entonces le cuesta cada vez más a los arrieros llegar a ciertos lugares que son accesos que siempre han utilizado. Entonces el acceso a la montaña nace de ahí también, y después se nos sumó también toda la otra gente, que a mí me gusta mucho también, que tiene que ver con senderismo, con trekking, con alta montaña, y acceder propiamente tal a la montaña. Ahora, cuando tú abres esos pasos, también pasa de que llega gente a esos lugares, y si no acompañamos esto de educación ambiental desde chiquitito a las personas, esos lugares se pueden contaminar. ¿Quién va a fiscalizar eso? ¿Ya? Se tiene que crear desde la nueva Constitución toda una institucionalidad administrativa nueva, ¿ya? Conservando la que está, modificando la que está y creando la que no existe. En el caso de las aguas, por ejemplo, se quiere proponer el Consejo de Cuenca Hídrica, donde sean personas que están relacionadas directamente donde se abusan las aguas, los que decidan cuál es el criterio prioritario que se le da. Ya en la montaña debería aparecer
debería aparecer una institucionalidad similar que se cree, pero esa institucionalidad administrativa que fiscaliza, regula e implementa, la crea la ley. No es materia de constitución, es materia de la ley propiamente tal. A mí me gustaría, para ahorrar gastos, que fuera la misma... no sé si debería ser CONAF la que esté encargada propiamente tal de los parques nacionales. No sé si a alguien de aquí CONAF le gusta o no, pero un nuevo CONAF, o que pase directamente al Ministerio de Medio Ambiente o las Seremías de Medio Ambiente propiamente tal, que sería como mejor. Y la primera fiscalización también es de nosotros. Incluso se dio la discusión, la Defensoría de la Naturaleza también va a estar, se dio la discusión del derecho a la montaña, porque algunos decían no, las personas no tienen derecho a acceder a la montaña porque la montaña se tiene que mantener alejada de los seres humanos incluso, por los glaciales, por no sé qué, no, que no lleguen los seres humanos allá. Y ¿cómo vas a educar a una persona desde niño si no lo llevas a un cerro y se conecta con el lugar para que entienda que tiene que respetarlo? El acceso va a estar igual, la gente que sube al cerro va a estar igual. ¿Cómo avanzamos en educación y que las personas se hagan responsables también de dicho paso y dicha servidumbre, por así decirlo? Preguntarles qué es lo que ustedes están proponiendo en cuanto a ordenamiento territorial, igual específicamente en ordenamiento territorial rural, cómo se van a regular, no sé, por el tema ahora de las parcelas que están creciendo así como a una tasa muy alta, cómo se van a proteger los bosques que también son en su mayoría privados, y quién va a ser el que va a tomar decisiones, si se van a tomar a nivel regional, provincial, comunal, si acaso la comunidad va a tener incidencia en cómo quieren que, no sé, pues su localidad rural crezca. Claudita, ¿puedes venir, por favor? Claudita es geógrafa, está trabajando en mi equipo y precisamente ella está trabajando en la norma de ordenamiento territorial. Hola, sí, precisamente estamos trabajando esa norma y la de ruralidad desde el equipo de Gloria, y también está, creo que está Nicolás, sí, también está ahí en ordenamiento territorial. Bueno, esta es una iniciativa de norma que estamos elaborando nosotros como desde un equipo de constituyentes. Van a existir probablemente otras. Yo te puedo comentar acerca de la visión, que es la que se ha venido discutiendo desde este lado. Y en ese sentido tiene mucho que ver con lo que Gloria mencionó antes con relación a avanzar hacia una constitución ecológica o probablemente socioecológica. También es algo que está en discusión, pero yo creo que no hay conciencia con respecto de ello, por lo tanto eso es una práctica que se tiene que terminar también. Se puede hacer también desde la Constitución. En San Fernando teníamos un concejal, que era concejal, era director provincial de educación y era candidato a alcalde. Entonces, cuando lo veía que se paraba en una esquina, yo decía, está ahí el concejal, está el provincial de educación, está el candidato a alcalde, entonces no puede ser, pues no puede haber incompatibilidad de esa cuestión. Para efectos de claridad de uno también. Muchas gracias. Bajar el nivel del presidencialismo en Chile, ojalá una cámara unicameral, pero es importantísimo darle más prioridad y más autoridad a los gobiernos regionales, que viven la realidad de cada región, de cada comuna. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes si sería posible plantear en la nueva Constitución que los organismos regionales no solamente estén los designados por el presidente, sea como se llame, fuera del gobernador, sino que hayan representantes de las organizaciones sociales y comunitarias, con derecho a voto y a elección, elegidas por sus representantes o por sus comunidades? Y ellos, junto con los que designe el presidente o los que designe el Poder Ejecutivo, sean los que tomen las decisiones regionales en cuanto a presupuesto, a gastos, a proyectos, a inversiones, a nuevas formas de actuar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa con la vida de los que tienen derecho a seguir viviendo después de los 60 años y después de los 65, cuando ya están jubilados o cuando ya están pensionados? No solamente modificar la ley de pensiones para hacer que sea una ley más justa y equitativa, que está en discusión todavía, sino que pensar que muchos pensionados no solamente tienen que vivir de la pensión, sino que además tienen enfermedades que pueden ser catastróficas, que los postran, tienen que recurrir a casas de reposo, si no tienen familiares, tienen que buscar a alguien que los cuide, y todo eso tiene un costo en la vejez. ¿Cómo hacer que hoy día
Una persona que tiene Alzheimer, por ejemplo, que tenga que irse a una casa de reposo y que le cobran 1 millón de pesos y su pensión es de 500 y no tiene, ¿y cómo lo hace para poder sustentar eso? No hay casas de reposo del Estado que cumplan con ayudar a la vejez. Entonces la pregunta es, ¿qué piensan ustedes al respecto y qué se puede hacer para una vejez digna, incluso hasta la eutanasia? Esas son las 2 preguntas, gracias. Sí, gracias por las preguntas. Bueno, con respecto de lo último, efectivamente está considerado el adulto mayor como derecho fundamental. Las personas que están en la edad ya, de tercera o cuarta edad, que debieran tener una mayor protección. Eso se está trabajando también, hay una norma con respecto a ello, porque ¿se acuerdan delante que conversamos que hay 7 comisiones? Una de ellas es de derechos fundamentales, donde están los derechos de las niñas y niñas, del adulto mayor, de la disidencias sexuales, lo que preguntaba la niña Fabiola delante, también el derecho a la mujer, derecho fundamental de protección de la mujer, y ahí está, como digo, incorporado que no solamente tenga el derecho a tener una pensión digna, pero también que tenga una vejez digna, en el sentido de que puedan realizar algunas actividades de manera que, porque las personas se sienten como desplazados, ¿no es cierto?, porque no hay trabajo, ¿no es cierto?, no hay ninguna actividad que hoy día puedan desarrollar los adultos mayores, y eso tiene que convertirse o sea, tiene que realizarse un cambio al respecto, y para ello, como digo, se está trabajando en una norma, ¿ya? Por lo menos está considerado como un derecho fundamental la protección del adulto mayor. Eso la primera. La primera pregunta era de... Sí, exacto. Ando sin lente, no veo muy... Sí, con respecto a ello, sí, que bueno, porque se está considerando un consejo regional, que sea con participación de las personas, que sea un consejo ciudadano, de manera que sea como una cámara intermedia entre los gobiernos comunales, por ejemplo, además con los diputados y senadores, es decir, que sea como un poder intermedio, pero sea un poder ciudadano. Se está pensando en un consejo regional y elegido democráticamente, pero no como el CORE que existe hoy día, pues que es para una materia específica, sino que para que pueda abordar diferentes materias legislativas, por ejemplo. Ya, y ella nos planteó que todas las personas cuando lleguemos a una vejez vamos a alcanzar un grado de discapacidad. Por lo tanto, la discapacidad está absolutamente vinculada con la vejez digna y ella está trabajando en ese proyecto, ya está presentado, ¿cierto? Sí. Es la norma que estamos promocionando también. Sí. Sí, yo también la firmé, sí. Esa es la que está relacionada con inclusión, dignidad y vejez, ¿ya? Pero nombró otra cosa que tampoco quiero dejar pasar, que es la eutanasia, ¿ya? Yo no sé si usted está a favor o en contra de la eutanasia, si lo nombró, pero yo en lo personal creo en el derecho a disponer de tu propio cuerpo, ¿ya? Y eso aplica para aborto. Yo estoy de acuerdo con la libre disposición de tu propio cuerpo, salvo ciertas limitaciones, por no andar vendiendo un riñón, pero estoy de acuerdo. No, es que ha pasado, en algunos países se ha regulado la libre disposición de tu cuerpo, pero una cosa es la libre disposición del cuerpo y la otra cosa es la propiedad sobre el cuerpo, que pasa a ser un bien de consumo, y hay países donde la gente puede vender un riñón. No, la libre disposición sobre tu cuerpo, tanto para abortar como para también poder definir cuándo termina tu vida, ¿ya? Ahora, ustedes saben cuáles son los problemas éticos, morales y de cast que van a aparecer en la convención, pero la idea es que se puedan discutir, por eso hay que ponerlos dentro de la palestra para que los podamos también resolver, y si no se resuelve por consenso hay que votar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gladys Olea, mi consulta es la siguiente. Primero que nada, las gracias porque están aquí respondiendo a nuestras preguntas. Mi pregunta es la siguiente, hace un momento hablaron de los derechos fundamentales de los niños, jóvenes y adolescentes. Entonces me gustaría preguntarle, ¿acaso ustedes están dispuestos a modificar la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal contra menores? Y se lo pregunto porque en San Vicente hace un tiempo atrás una menor de edad asesinó a otro menor de edad. Entonces
muchos de nosotros, los sanvicentanos, creemos que una pena de menos de 5 años para una menor de edad que cometió un delito de sangre como ese no es justo. Entonces yo pregunto, como yo sé que no son parte de la Comisión de Seguridad o no sé cómo se le quiere llamar, pero ¿estarían dispuestas a modificar esa ley? Sí, o sea, ayer estuvimos nosotros en Rengo con un grupo de personas que trabajan en la OPD, duplas psicosociales. Yo en lo personal como abogado también me he dedicado al derecho de familia y sé el trabajo que hacen la OPD, CEPIG, FADEPRO, el DAEM en esta materia. Y como bien lo decía aquí delante usted, la educación de la etapa de infancia es muy importante. También hay que bajar, ojalá, la edad en que las personas están votando, ¿ya? Porque una persona es responsable penalmente hablando de los 14 años, pero no puede votar. A lo mismo, disculpa que te interrumpa, a lo mismo va mi pregunta. Muchas personas o nuestros representantes, tanto constitucionalmente como en el Congreso, están de acuerdo con que los niños menores entre 14 y 15 años voten alcalde y concejal, y entre 16 y 17 voten diputados y presidente. O sea, Cámara de Diputados y presidente. Entonces yo me pregunto, como muchos de nosotros los sanvicentanos, no digo todos, pero muchos, ¿acaso por qué les seguimos dando derechos a estos niños que no cometen una falta, sino cometieron un asesinato? Y no pagan correctamente según lo que nosotros creemos, porque la Constitución hoy día consagra el derecho a la vida. Entonces, no creemos que es justo que una menor de edad que haya matado de esa manera pague con una pena de 4 años en un régimen cerrado. Lo que pasa es que a eso iba yo. Hay ciertas responsabilidades que se pueden dar y se quiere votar que estas personas puedan votar siendo incluso menores de los 18 años. ¿Ya? Pero sí, en todo sistema penal del mundo, las personas que son menores de edad tienen una responsabilidad penal atenuada en comparación con los adultos. La ley se modifica, ¿cómo se modifica la ley? En el Congreso, por lo tanto en materia de ley, no en materia constitucional. Lo que nosotros podemos hacer en la Constitución es subir el estándar de hoy día que está la ley de protección del interés superior del niño, niña y adolescente, a un nivel constitucional. Nosotros no podemos fijar una pena en la Constitución, eso tiene que hacer el Congreso. Por lo tanto, la pregunta está dirigida a la autoridad incorrecta, porque debería preguntarle eso a los diputados. Disculpe, entonces a lo mejor la pregunta fue mal planteada. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a que constitucionalmente el Congreso en algún minuto pelee una modificación a la ley 20.084? ¿Ustedes votarían a favor? No es materia constitucional. A ver, de todas maneras, sí, es cierto lo que señala Nicolás, de todas maneras está como derecho fundamental los derechos de los niños y adolescentes. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, si bien es cierto, van a estar los derechos, pero también van a estar los deberes. ¿Ya? Y ahí es cuando... Pero mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que nosotros creemos que una pena de menos de 5 años para una menor que cometió ese tipo de delitos de sangre no es justo. Sí, lo entiendo, pero por eso digo, de momento que se definen los deberes y derechos constitucionalmente, luego la ley que está, la que usted menciona, se tiene que modificar sí o sí o elaborar una nueva. La Constitución es la ley madre y en la que fija las directrices para que se reformen o se hagan leyes nuevas. No queremos que pase, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, que se hizo una linda constitución y después no se hizo la bajada porque no se elaboraron las leyes a tiempo, no hubo el financiamiento, no hubo la voluntad como para que se pudiesen regular a través de las leyes todo lo que se había elaborado en la Constitución. Entonces, por eso le digo, por una parte va a definir los deberes y derechos de la Constitución, pero después hay que ir a pelear, como usted dijo, en el Congreso, esa otra parte. Por supuesto, tenemos que ver primero en qué condiciones va a quedar también la norma de los derechos y deberes de los niños y luego ver el proceso siguiente.
ya porque nosotros no sabemos en qué pie también vamos a estar después que termine la elaboración de la Constitución. Nuestro cargo termina ahora en julio, el 4 de julio, y después nuestras vidas siguen cada uno para su lado. Así que ahí veremos para dónde, si vamos a hacerle seguimiento precisamente al proceso de la elaboración de las leyes, de la reforma de las leyes, o vamos a estar en otras áreas. Pero de todas maneras me hace mucho sentido lo que usted señala, ¿ya? Y me duele también lo que han vivido los sanvicentanos, como en otros lugares también, que hay una responsabilidad real con respecto de un daño, porque sí. Sí. Sí, por eso le digo que eso debería abordarse posteriormente. Eso, gracias. Agradecer primero, antes que todo, a nuestros constituyentes, Gloria, Nicolás. Acá faltan 2 constituyentes del distrito que también los invitamos y no pudieron venir porque ellos también tenían temas de agenda, pero la disposición estaba para participar. También contarles que esto es un proceso que queremos hacerlo con continuidad, así que van a quedar invitados ahora, de ahora para adelante, a venir en estos últimos 4 o 6 meses que quedan de proceso constituyente. La idea es que estas conversaciones se traspasen, así como se lo dije yo en mi pregunta, cuando uno no sabe cómo hacerlo o no tiene los 15.000 votos atrás que para poder planteárselos, se traspase de alguna forma como información para que ustedes lo recauden y puedan llevarlo, ojalá, de alguna forma en la Constitución. Canalizarlo, efectivamente. Vamos a ver la forma y la metodología de las próximas conversatorios. Vamos a ver cómo se hace para que vamos a sacar conclusiones buenas, negativas y positivas de este tema, para que también cuando podamos tener estas nuevas conversatorios sea una cosa así como esta, que fue súper participativa, que nosotros estamos súper contentos los que estamos acá organizando, para ver cómo podemos hacerlo mejor aún, ¿ya? Como equipo de Tahuatahua Constituyente, que es un colectivo que se formó acá en San Vicente para seguir este proceso constituyente, estamos muy contentos y agradecidos con ustedes, los vecinos que participaron, con nuestros constituyentes. Esto también estamos súper agradecidos con el municipio. El municipio acá se puso con apoyo general para todo este tema, así como también con la Escuela Carmen Gallego, ¿ya? Y queremos dejarlos invitados, vamos a través de las mismas redes sociales que estuvimos publicando y otras formas, a siguientes encuentros en donde podamos conversar sobre las cosas a medida que vayan pasando, porque ahora se va a ver el trabajo en sí, ahora se va a ver la guerra o las peleas que van a haber dentro del Congreso por todo este tema, o dentro del proceso constituyente, y tenemos que estar ahí. Como sanvicentanos tenemos que estar ahí, así que muchas gracias a todos por la participación y nos vemos en una siguiente vez. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.